La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Está con nosotros Sergio Negrete Cárdenas, columnista del Financiero y académico del ITESO, a quien le pedimos que esté con nosotros para pues tener una reflexión sobre el papel de los medios de comunicación y periodistas en la actual contienda electoral, así como del panorama que se observa desde el punto de vista mediático. Y es que hay fuertes señalamientos hacia las tendencias, hacia las filias, que luego algunos periodistas u opinadores o académicos metidos a periodistas, que también los hay, que van y buscan entonces la opinión desde su particularísimo punto de vista, que me parece que eso es precisamente los artículos de opinión y de fondo, externar una opinión, y lo que pasa es que luego no gusta. Cuando hay diferencias empieza el juicio y empieza la condena también. Así es que muchísimas gracias, don Sergio, por estar con nosotros. Les saludamos Juan Ceballos y Marcela Pámanes. ¿Qué tal? Muy buenos días. No, hombre, al contrario, encantadísimo, y aparte, pues directamente involucrado en esto como académico que está en periodismo. Exacto. Sí. Exacto, pero es que es muy importante esta reflexión, porque también mucho del ataque de los fanáticos de cada uno de los institutos políticos, porque sí que los hay que decirlo con todas sus letras, así como hay fanáticos desde la pluma, hay fanáticos desde la política, que luego cualquier observación o cualquier diferencia de opinión la asumen como ataque. Sí, absolutamente. Y la verdad es, lo que es una tristeza es cómo se personaliza, porque no se ve algo, pues una opinión que es respetable, si no estás de acuerdo conmigo, entonces estás mal y aparte me caes mal. Uh-huh. Realmente, y sí estamos, es que yo aquí me da un poco de, yo tengo que confesar al auditorio, obviamente yo tengo mis posturas, mis ideas, mis subjetividades, yo supongo, aunque dice que trato de ser objetivo, y las transmito también, pues en mis artículos, en el Twitter, en mis clases espero que no, porque bueno, son clases más teóricas, pero realmente estamos todos muy politizados en esto, y sí, lo que yo veo, por desgracia, es una crispación que después de la elección va a quedar el país muy dividido, porque aparte, sea quien gane, pues va a ganar más o menos con 1/3 de votos. Uh-huh. Esto es con 2/3 que no votaron por esa persona. Va a estar, en ese sentido, es lo peor que yo estoy viendo. Todo lo que has comentado, uh-huh, todo este panorama, y aparte lo que va a seguir a la elección presidencial, que va a traer el encono todavía, la división. Esto realmente es muy problemático. Cierto, y la verdad es que hay ahí luego una separación, como si cada quien viviera en un país distinto, ¿no? Y quisiera ser gobernado por diferentes posturas, que muchas de las veces estas posturas ni siquiera es que haya una concordancia ideológica, sino tiene que más que ver con la conveniencia. Fulanito, amigo de perenganito, compadre de tal, va a ser el nuevo gobernante, igual me toca algo. Digo, este razonamiento desgraciadamente impera. No, absolutamente, y hay unos peores, Marcela, y lo sabemos, la gente que está comprada. No es que yo crea en fulanito, no es que fulanito me vaya a dar un puesto de trabajo, es que fulanito me paga. O bueno, está un poco relacionado con lo que has dicho, ¿no? Espera uno una recompensa o está recibiendo una recompensa de cualquier tipo a cambio de expresar ciertos puntos de vista, y aparte en ocasiones puntos de vista que quizá ni siquiera sean los propios, simplemente pues se declara una preferencia electoral o se ataca a otros por pura y absoluta conveniencia. Entonces, es muy complicado el ver, digamos, la sinceridad de los argumentos porque aparte hay argumentos para todo. Con cualquier candidato que tú quieras, obviamente le encuentras cosas buenas, cosas malas, destacas las buenas, uh-huh, ocultas las malas, y en cambio haces lo contrario con los rivales. Es realmente, pues sí, lo que debe de hacer el público, francamente hablando, es leer de todos lo más posible, porque si no, se transmiten muchas veces, pues bueno, digámoslo ya, falsedades que quedan en el aire, en el ambiente, y pues añaden a este ambiente de crispación que estamos sufriendo. Ajá. Cuando hablamos de responsabilidades del papel de los medios de comunicación y periodistas, ¿en qué podemos pensar, Sergio? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Qué es lo que le toca al medio y a los periodistas en el marco de una contienda electoral como la que estamos viviendo y una polarización tan evidente en función de los favoritos o de con quien convergemos ideológicamente?
Mira, el papel, los medios, estrictamente hablando, obvio, deben ser lo más objetivos posibles. Ahora, aquí ahí viene, va a parecer como contradictorio. Con respecto a artículos de opinión, que hay mucho y la gente lee mucho, ¿no? Los columnistas o los analistas o lo que... Ahí dar la mayor libertad posible, con todo lo que ello implica. Simplemente, de ser factible que el medio trate de balancear con gente de diversas escuelas, ideologías, candidatos, para que pues se pueda leer de todo, digamos, en el mismo lugar. Lo que tú no puedes exigirle a un opinador es que opine equilibrado, vamos a decirlo así, o que, bueno, ya que escribiste ahorita contra X, mañana tienes que escribir contra Y y luego contra Z. Pues eso no se puede. Y lo que hay que evitar a toda costa, y yo la he sufrido, es censura. O sea, es de que no, esto que te habíamos publicado lo vamos a tumbar de la plataforma porque siempre hubo una cuestión ahí con la persona a la que tú hacías análisis y no les gustó y entonces va para abajo. Eso sí hay que evitarlo a como dé lugar. Tanto la censura, digamos, ex ante anterior, esto no se va a publicar, como sobre todo la posterior, de esto se publicó, pero lo vamos a quitar. Eso sí se debe evitar a como de lugar. Y reitero, los medios pueden tratar de buscar cierto balance, no porque una persona sea balanceada, sino encontrando a 2, 3, 10 personas con diferentes perspectivas y que así pues tenga cierto equilibrio, de ser posible. O sea, obviamente pues hay medios más cargados a un lado que a otro, pero sí es lo que se debería de tratar de hacer. Por mesas de debate, en medios electrónicos, pues tener 2, 3 personas claramente con posturas encontradas y así el auditorio pues puede forjarse una opinión mucho más sólida. Sí, y aquí creo que interviene otro factor que se discute ahora mismo y que es sugerencia de asociaciones civiles, que la publicidad oficial pues desaparezca como tal, porque la publicidad oficial luego es por sí misma tendenciosa, ¿no? Tendenciosa en función de que hay un medio que a lo mejor tiene ciertos puntos de rating o hay un medio que se empaqueta, sí, es decir, que un medio que abarca otros medios, no nada más los electrónicos, y que entonces desde esa perspectiva la posibilidad de tener más influencia crece. Entonces ese medio es tasado por los gobiernos como un medio más importante, como un medio más influyente, y entonces de acuerdo a los puntos y de acuerdo a las mediciones que ellos mismos hacen, pues van teniendo una preferencia económica evidente hacia ese medio. Entonces, es momento de discutir lo que significa la publicidad oficial en este país, la preferencia de los gobiernos por algunos medios de comunicación. Yo creo que sí, pero ahorita es un magnífico momento, en campañas, pero la verdad es que en campañas y en no campañas, o sea, es una saturación de toda clase de organismos oficiales que aparte de todo, muchas veces yo no sé por qué lo hacen, supongo que es porque tienen que casi rellenar espacio, pero anuncios de organismos de los que antes ni se oía, o sea, es que no tiene ni por qué hacerse publicidad. Doy un ejemplo, la Suprema Corte, que creo que es una gran institución, creo que en muchas cosas está muy bien, es de lo más respetado de este país, pero yo cuando oigo anuncios en el radio, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, digo, bueno, ¿y esto por qué o para qué? Y digo un ejemplo para evitar caer en otros anuncios más polémicos, digámoslo así, pero yo estoy harto de la publicidad en todos los tiempos, en los anteriores, esa saturación de organismos que están presumiéndote algo que hicieron, que van a hacer, que quieren hacer, que pretenden hacer, es genuinamente una saturación pavorosa. Entonces sí, ciertamente, y aparte, claro, pues el gobierno busca enfocar su publicidad en ciertas direcciones, favoreciendo quizás en tiempo electoral a ciertos candidatos. Entonces, sin duda es algo que hay que replantear en este país porque está fuera de absoluto control, sobre todo en campañas, pero también en tiempos que no tienen nada de electorales y estás escuchando una inutilidad de publicidad impresionante. Platicamos con Sergio Negrete Cárdenas, columnista del Financiero y académico del ITESO. Hay algunos autores que han llamado la atención sobre los efectos negativos de los medios de comunicación sobre la vida política y democrática, bajo el argumento de que más que ampliar la información disponible, la limitan.
porque luego dentro de estos contratos, que se supone que lo que tendría que hacer es comunicar, y creo que el diseño de cualquier tipo de política pública necesita difusión y necesita un contacto directo con el ciudadano, y no me parece que los medios sean una mala opción, sigue siendo una muy buena opción, y creo que hay que reconocer una necesidad mutua, ¿no? De los gobiernos para comunicar y de los medios para los gobiernos al prestarles un servicio, porque creo que no podemos olvidar, a pesar de que haya tiempos oficiales, que los medios de comunicación seguimos siendo, desde la plataforma que nosotros manejemos, un contacto directo con el ciudadano, y lo que ofrecemos son servicios profesionales para comunicar. Sí, absolutamente. Es tratar de pues, dentro de lo posible, si todos somos subjetivos como humanos y transmitimos a las instituciones nuestras subjetividades, pero sí, realmente que los medios de comunicación comuniquen en lugar de distorsionar o parcializar o subjetivizar con ciertas agendas. O callarse, Sergio. Por supuesto. Porque el silencio vale para algunos, desde el ámbito de la política, vale a veces más que las palabras. Sí. Y si no, lo que va a ocurrir, o más bien ya está sucediendo, es algo muy interesante, es la apelación directa de las personas del individuo al individuo directamente por redes sociales. Entonces ya no es el partido, es la persona. O sea, te digo el ejemplo más destacado, no es por los millones de seguidores que tiene en Twitter un López Obrador, ni siquiera que yo sepa hay un Twitter oficial del partido Morena. No sé si existe o no, debo de confesarlo. Me parece que no. O sea, el partido deja de existir, los organismos oficiales se brinca, o un Donald Trump. ¿Para qué? Mira, no parezca que quiero aquí hablar de un favor o en contra de alguien. Estoy evitándolo a propósito, no sé si lo notas. Sí, totalmente. Precisamente sí. Para evitar sí quiero ante tu auditorio evitar estas subjetividades. Donald Trump no convoca una conferencia de prensa. Donald Trump ya lanza un tuit con su perspectiva, con un anuncio, con un lo que sea, y va directo y sin escalas, que obviamente sus seguidores inmediatamente empiezan a reflejar, a retuitear, a comentar, a destacar, y ya tienes a los medios reaccionando ante una acción directa en este caso, del presidente de Estados Unidos. Entonces es fascinante, es otro mundo nuevo de los llamados influencers. Sí, la transformación ha sido impresionante, y en ese sentido, si un medio pierde credibilidad o tiene ya una clara agenda, bueno, pues lo seguirán algunos, los de esa clara agenda, para verse reflejados, pero mucha gente, yo ya sé que aquí ni siquiera vale la pena asomarme. Entonces estamos con una transformación impresionante en ese sentido. Sartori, gran reflexionador, opinador, filósofo, decía que el ciudadano opina en función de cómo la televisión le induce a opinar. La televisión condiciona el proceso electoral, ya sea en la elección de los candidatos, el planteamiento de la competencia electoral o en la forma de apoyar a algún candidato. La televisión influye en las decisiones del gobierno, además personaliza las elecciones porque propone personas en lugar de discursos y favorece la emotivización de la política. Es decir, la política se reduce a episodios emocionales. Y esto, por desgracia, sigue siendo. Yo no sé si realmente con este fenómeno del mundo digital, con estas múltiples opciones de una cantidad de canales que puedes ver por televisión cerrada, pero que también ya se puede ver por televisión abierta, ya no nada más es un canal o dos canales, sino son varios canales que, claro, luego pertenecen a las mismas empresas y entonces los discursos se emparejan, pero ahora ya hay una nueva manera de estar comunicados, y sobre todo de esos jóvenes que dicen serán los que definan el proceso electoral venidero. Entonces, ¿cómo andamos en ese sentido? ¿Todavía traemos rezagos en México? ¿Todavía la televisión manda? Yo creo que manda algo, pero no tanto. En nuestra época... No estoy seguro que eres mucho más joven que yo, Marcela. Pero no en mi creo, época, Sergio, más o menos ahí andamos. No, te aseguro que no. Pero en mi época, pues ya murió,
deja caer en ejemplos específicos, pues era Sabludovsky. Sí. O sea, no había más, ¿no? Sí, su palabra era la ley. Sí, y aparte casi para sustentar tú un dicho, es que lo dijo Sabludovsky. Entonces, bueno, ya, con eso casi tu argumento quedaba sustentado. Y pues era Televisa, y ahora realmente sí, todavía hay mucha influencia, pero ya ha sido considerablemente mermada por la gran diversidad de medios por los que uno se informa, ¿no? Ya, pues hay gente que ya no prende tele, no pone internet, pues pone lo que quiera, puede ver lo que sea, y esta serie de canales personalizados o los fenómenos de una televisión abierta y completamente subjetiva, así como un Fox News en Estados Unidos. O sea, es republicanos, para republicanos. Es impresionante como cuando se suponía que era lo que tenías que buscar era un CNN, o sea, algo objetivo, más o menos equilibrado, ponderado. No, ellos tienen el genio de descubrir vamos a enfocarnos a un público muy específico, con posturas muy radicales, muy claras en cierta dirección, cargadas absolutamente, desequilibradas, pues. Y mira, un éxito impresionante. Entonces, realmente estamos en un mundo muy diverso en que nadie puede mandar ya. Ahora, no significa que una gente pues no tenga ya sus propias ideas, y mudar de ideas es muy complicado. A mí me asombra cuando argumentas en pro o en contra del candidato que tú quieras, sin decir nombres. Como la gente no le dices, oye, pero aquí está esta evidencia. No es cierto. No, es que no sabía. No, es que él en realidad no sabía esto. Quien sea. Y podemos hablar de los tres principales candidatos, que los tres tienen destacadamente pues acusaciones o que son corruptos, o que están rodeados de corruptos, o que han cobijado a corruptos, o que han apoyado, o sea, los tres tienen esto, o sea, claro, por desgracia, en este momento. Entonces, tú usas cualquiera de los tres para decir, pero mira, ¿qué no has visto esta evidencia? No, esto no es, simplemente no hay manera, digamos, a veces ya de convencer, de influir, en nada, y pues ves a ese público que tiene cada quien ya su medio favorito, su canal favorito, su forma de informarse favorita, y en ese sentido, pues esta fragmentación también ha, digamos, hecho compartimentos, cajones, donde tú pues ya sabes a dónde puedes dirigirte para escuchar lo que tú quieres oír. Pero precisamente tomando este ejemplo de lo que ha venido pasando, sobre todo en la precampaña y ahora en la intercampaña, vamos a ver, no creo que la campaña tenga un comportamiento diferente. La verdad, yo creo que lo único que va a significar es arreciar las descalificaciones. Me queda claro que lo que estamos viviendo es una democracia mediatizada, una democracia, y lo voy a entrecomillar porque la verdad es que estamos a muchos pasos atrás de consolidar esta democracia que a muchos de nosotros nos gustaría que viviéramos en ella. Y entonces, al ser una democracia mediática, lo único en lo que nos estamos fijando es en los señalamientos. A ver, ¿quién es el más corrupto de los tres candidatos? A ver, ¿quién se ha aprovechado más del dinero público? A ver, ¿quién pertenece al partido con más negativos hasta este momento? Y entonces, en lugar de elegir por lo bueno, por la propuesta, por la seguridad o por la confianza que el candidato y el instituto político genere, pues estamos eligiendo a ver quién es el menos malo. Absolutamente. No me da pena decirlo a tu auditorio, no voy a decir mi postura para no contaminar ahorita nuestra conversación precisamente con posturas personales, pero esa es mi postura. O sea, yo ya tengo un voto muy definido, pero no es a favor de quién, es contra quién. Y muchísima gente está así, o sea, y te dicen puede ser cualquiera de los tres grandes grupos, ¿no? Yo voy contra tal debido a esto, o sea, yo voy a votar por la persona que le pueda ganar a esta otra persona. O el menos malo es pero sí, no, es una elección, en cierto modo a mí me da me parece una elección muy triste la que vamos a tener en julio, sobre todo para los jóvenes, porque me ha tocado varias gentes que me dicen, es que voy a votar por primera vez. Bueno, yo estoy rodeado de gente joven en una universidad, y pues esto, casi, pero ¿qué es esto, no? ¿Qué clase de elección enfrento yo
en una boleta electoral en que ninguno me convence, ninguno me gusta y voy a acabar votando, pues sí, por el menos malo o contra el más malo que yo considere. Exacto. Sí, absolutamente. Y bueno, y entonces, ¿qué podemos hacer los medios de comunicación para poder matizar un poco este extremo al que nos han llevado los propios institutos políticos? Lo que podemos hacer es tratar de informar. Yo lo que veo, la potencia que veo, ahí es donde hay esperanza, siempre es en la información, en la veracidad, en los números, en los hechos. Ahí es donde creo que algo podemos aportar, algo podemos hacer. Reitero, el artículo de opinión, pues es artículo de opinión, por definición. Lo que no hay que confundir es un artículo de opinión con un análisis. Y lo que no se debe, y un análisis debe de tener sustento, debe tener datos duros, debe de tener información contundente, verificable. Entonces, lo que hay que evitar son las confusiones. Entonces, un medio de comunicación, sobre todo, debe de informar con la mayor objetividad posible. Ahí sí, y ciertamente, pues, hay medios con agenda, los hay. Entonces, bueno, pues al menos tener claras sus agendas y evitar o ser conscientes de esa subjetividad que tienen, para así pues no caer en, digamos, en trampas de que nos traten de orillar en una u otra dirección. Pero eso es lo único que veo que puede salvar a los medios. La información, el manejarlo así, con la mayor frialdad. Me acuerdo cuando yo empezaba en periodismo, es que aparte, quizá esto no lo haya comentado, soy comunicólogo de profesión. Aparte de economista, estudié comunicación, muchos años, soy comunicólogo de la UNAM. Y me acuerdo una vez siendo periodista, yo fui reportero, que algo puse mi opinión en un artículo de, obviamente, un reportaje, estaba yo narrando una noticia, y mi director, a quien yo quiero mucho, me enseñó mucho del periodismo, mi director me dijo, al lector no le interesa tu opinión. Mi director fue muy contundente, esto se tacha, esto se quita de aquí, porque al lector no le interesa lo que tú piensas. Al lector le interesa lo que pasó y eso es lo que tú vas a transmitir. Entonces, bueno, cuando se trata de información pura, probablemente, pero luego hay quienes buscan precisamente la opinión a través de estos artículos de fondo, editoriales, etcétera, porque quieren saber la opinión de alguien de manera muy particular. Sergio, pues este tema no se acaba, desgraciadamente el tiempo sí se acaba, pero creo que hay una obligación de seguir reflexionando al respecto. Muchísimo, no han tocado, de verdad te agradezco que me han invitado el día de hoy a hablar de esto, es fundamental. Que estemos conscientes al menos del enorme reto que esto representa y sí, del triste papel que muchos medios y muchos opinadores están haciendo en esta elección y al menos, bueno, ya de entrada ser conscientes de ello y buscar alternativa. Esa es la gran responsabilidad del receptor. Muchísimas gracias otra vez por estar con nosotros, Sergio. Hasta la próxima. Gracias, Sergio Negrete Cárdenas estuvo con nosotros.